tardes. Hoy realmente es un día muy especial. Acabamos de escuchar al presidente Alberto Fernández, pero yo quiero empezar hoy, de nuevo, una vez más, agradeciendo al pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque fue el sacrificio y fue también el esfuerzo enorme, inmenso, que se hizo durante todo este tiempo, la principal razón por la que dentro de las circunstancias tan difíciles, dentro de tanta tristeza y tanta angustia, tengamos hoy algo para celebrar. También quiero reiterar mi agradecimiento a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, oficialistas y opositores. Fue el trabajo en unidad el que permitió que, a pesar de las diferencias que existen, podamos llegar hoy a este punto y en esta situación. Y hoy más que nunca quiero agradecerle a nuestro presidente, Alberto Fernández, porque sigue conduciendo las riendas del país en la situación epidemiológica y económica probablemente más complicada de todo el siglo. Es importantísimo saber que Alberto se ha ocupado permanentemente de los que menos tienen, ha actuado con firmeza cuando tuvo que actuar y, sobre todo, representa a él como presidente y este gobierno a aquellos que pensamos en que tiene que haber un Estado presente. No quiero ni imaginarme lo que hubiera sido una pandemia si gobernara la Argentina alguno de esos del sálvese quien pueda. Siempre digo que no hay ninguna noticia que sea tan buena como para compensar las pérdidas en vidas, la enorme angustia de haber tenido que privarnos de tantas cosas, pero la verdad que hoy tengo para dar una noticia y hacer dos anuncios que nos dan realmente a todos los que estamos trabajando en esto muchísimo orgullo y un poco más de esperanza. Estamos orgullosos porque estamos cumpliendo hoy la 10ª semana consecutiva de caída en la cantidad de casos registrados en nuestra provincia. Un descenso más intenso en la zona del Gran Buenos Aires, pero que abarca ahora sí a toda la provincia. Siempre dijimos que nuestras decisiones se iban a guiar por un sencillo principio, que nos propusimos respetar a rajatablas. Si la situación en términos de contagio, de utilización de camas empeora, pues habrá que tomar medidas más rígidas y más duras. Si por el contrario se estabiliza una situación en la que la dinámica genera una mejora, entonces bien, podemos ir relajando las restricciones. Ese simple principio es el que venimos aplicando, obviamente sofisticado también por la ayuda de nuestro ministerio, de nuestro consejo de expertos, de especialistas, nuestro consejo científico, para los detalles. Pero el principio es muy sencillo y es el que hemos respetado hasta hoy. Ahora, los datos que vemos, la realidad objetiva, la situación que tenemos, nos permite entrar a partir del martes que viene en una nueva fase en el Gran Buenos Aires. A partir del martes hemos decidido, y lo hemos charlado hoy con el presidente y también con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dentro de toda la región metropolitana de Buenos Aires vamos a dejar la etapa del aislamiento para pasar a la etapa del distanciamiento. Quiero repetir que esto fue posible ni por obra del azar, ni por obra de la naturaleza, ni por la dinámica del coronavirus. Fue posible por todo el sacrificio, el esfuerzo y la solidaridad que pusimos en juego, por todo lo que hicimos
y también por todo lo que dejamos de hacer. Dejamos de hacer muchísimas cosas estos meses. Para empezar, de abrazarnos, de juntarnos como lo hacíamos antes, de compartir encuentros, actividades deportivas. Hemos dejado de hacer muchísimas cosas. Pero en la situación en la que estamos hoy, podemos decir que termina la fase del aislamiento y empieza la fase del distanciamiento, que es lo mismo que decir, empieza la etapa de los protocolos. Voy a hablar ahora con más precisión de qué significa esto en lo epidemiológico y qué significa en términos de las medidas. En lo epidemiológico, cuando digo que en la provincia están bajando los casos, concretamente en la región metropolitana de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, hemos pasado de tener 5.300 casos por día. Esto ocurría en la última semana de agosto, a esta semana en la que en promedio tendremos aproximadamente 1.900 o menos casos por día. En 10 semanas los casos bajaron a 1/3 de lo que eran. Todavía es una cantidad muy grande. Todavía 1.900 casos es mucho. Pero lo cierto es que lleva una trayectoria descendiente sistemática, aunque lenta. Lo mismo ha ocurrido con el uso de nuestras instalaciones, particularmente las camas de terapia intensiva para adultos en el AMBA, públicas y privadas. Esta semana, en el día de ayer más precisamente, teníamos ocupadas por casos de COVID 730 camas de terapia intensiva. En el 10 de septiembre y esos días previos y posteriores, ese mismo número que hoy es 730 había alcanzado 1.250 camas de terapia intensiva. Casi el doble. Casi el doble. Es decir, que vemos caer los casos a 1/3, pero todavía con números altos. Vemos reducido el uso de nuestras terapias intensivas a la mitad, pero también con números altos. Esto es lo que hace a la realidad del Gran Buenos Aires. El interior de la provincia de Buenos Aires, observamos, tal como conté hace 15 días, una situación inversa. Bajaban los casos en el Gran Buenos Aires, subían en el interior. Pasamos de tener 490 casos ahí en la última semana de agosto a tener 1.500 casos hace 2 semanas. Pero la novedad importante para el interior es que esa dinámica de crecimiento fuerte se interrumpió. Y ahora estamos observando incluso un leve descenso. En conjunto, hoy sí podemos decir que tanto interior como Gran Buenos Aires están mostrando una reducción en los casos, desde niveles muy altos. ¿Qué permite esto? ¿Qué medidas y qué decisiones? En primer lugar, y algo que va a explicar luego nuestro ministro de Salud, Daniel Goyan, que estuvimos trabajando junto con Nicolás Kreplak también, es que vamos a pasar de una política de reducir los contagios, lo que se conoce como aplanar la curva, a estos días hacer un esfuerzo muy grande sobre medidas que ya veníamos aplicando, sofisticarlas, profundizarlas y reforzarlas para pasar de aplanar la curva a aplastarla. ¿De qué se trata esto? Son básicamente 5 medidas que va a explicar Daniel. Primero, sostener y profundizar la búsqueda activa. Son todas medidas que venimos haciendo, pero las vamos a reforzar o incluso, en algunos casos, sofisticar. Fortalecer las pautas de cuidado, ir a una política de distanciamiento inteligente. Vamos a aplicar una vigilancia activa sobre los contactos estrechos. Esto quiero explicarlo simplemente un poquito más
porque es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora le vamos a agregar un matiz. Dijimos varias veces, me tocó a mí hacerlo, que cuando aparece un caso positivo de coronavirus, sea por el test de PCR o sea positivo también por criterios clínicos o de proximidad con un caso positivo, conviviente, etc. Cuando tenemos un caso positivo, le preguntamos siempre cuáles fueron sus contactos estrechos. ¿Por qué? Porque los días previos a dar positivo, porque tuvo un síntoma, porque estuvo muy próximo a alguien que tuvo un síntoma, porque convivía con alguien que tuvo un síntoma, o porque tiene síntoma habiendo estado cerca de alguien que tenía síntoma. Bueno, cuando da positivo le preguntamos con quién estuvo, porque lo que marca esta enfermedad es que si alguien comparte un ambiente cerrado durante algún tiempo con alguien que tuvo coronavirus, aún cuando no tenía síntomas o no tenía el positivo, probablemente esté contagiado. Esos son los contactos estrechos. Me pasó a mí y a muchos de los que forman parte del gobierno y de la sociedad. Ahí sigue siendo lo mismo que antes. Cuando uno es contacto estrecho de caso positivo, tiene que aislarse 30 días. 15 días. Tiene que aislarse 15 días. ¿Qué es lo que le agregamos ahora? Que sea sintomático o no, le vamos a hacer un test. ¿Por qué? Porque si encontramos rápidamente que alguno de esos contactos estrechos da positivo, entonces vamos a tener otro positivo sobre el que podemos también aislar los contactos estrechos. Esta es la estrategia para, como decía recién, sofocar, aplastar la curva. La podemos hacer porque estamos llegando a los 1.900, 1.500 casos y tenemos capacidad para testear también a contactos estrechos no sintomáticos. Así que esta es una novedad que vamos a estar comunicando estos días en toda la provincia de Buenos Aires. Y por último, hacer aislamiento y cuarentena focalizada. Lo va a explicar mejor Daniel. Son todas medidas con las que venimos trabajando. ¿Qué decimos? Tenemos al coronavirus más cerca de poder alcanzarlo. Tenemos la posibilidad de ahora, dado que los casos se han reducido de una forma sustancial, ir a buscarlos con muchísimo más énfasis y ver si podemos acelerar el proceso de reducción de casos. Ese es el objetivo, acelerar el proceso de reducción de casos, que la curva baje, siga bajando, pero sí podemos lograrlo más rápidamente. Para eso vamos a pedir, obviamente, la ayuda de todo nuestro sistema de salud, como venimos haciendo, de los 135 municipios y también de los y las bonaerenses. Esa es una cuestión. La segunda cuestión, que tiene que ver con la situación en la que estamos, es que, como dijimos, y esto se va a anunciar con muchísimo más detalle el día martes en la conferencia de prensa que hacemos habitualmente, cuando ya dispongamos del decreto nacional y también ya tengamos listos los instrumentos provinciales. ¿Por qué digo esto? Porque en el AMBA, ya hace un mes, venimos permitiendo, habilitando nuevas actividades con protocolos estrictos. Ya lo hicimos en 2 etapas, la última esta semana. Esta semana habilitamos los centros comerciales o shopping solo en los locales comerciales, no en los lugares comunes, y con estricto protocolo y transporte propio. Los ensayos para artistas, esto se autorizó hace unos días. Los talleres desarrollados en establecimientos culturales, con protocolos también. Las actividades deportivas, hasta 10 personas, pero sin contacto entre ellas y en exteriores. Actividades de construcción, de terminación de diferentes tipos de obras. Eso se anunció hace unos días. Ahora, si los casos siguen descendiendo, que es lo que esperamos a este ritmo, vamos a poder anunciar con inicio en la semana que viene nuevas actividades que tienen que ver con restaurantes y bares, gastronomía, en interior con circulación de aire natural
y con límite de cantidad de personas, lo que se llama aforo. Actividad en gimnasios, de nuevo, con aforo y si tienen ventilación natural. Actividades deportivas en lugares cerrados hasta 10 personas, con ventilación natural. Y ampliación de la construcción privada a nuevas obras, también todo esto con estricto protocolo. Estoy diciendo esto hoy porque van a ser semanas de preparación, todavía no es una autorización. Pero si continuamos en esta fase de descenso, vamos a poder, siguiendo siempre el mismo criterio, anunciar nuevas actividades. En el interior seguimos con el sistema de fases, de 5 fases, y en el último anuncio del martes lo que dijimos es que tenemos en fase 3, 45 municipios, en fase 4, 76 municipios y en fase 5, 14 municipios. ¿Qué actividades están permitidas en cada una de esas situaciones epidemiológicas que se acuerdan en cada instancia con los intendentes de cada uno de los municipios? ¿Qué actividades precisamente son las mismas que ya están en nuestro sistema y que viene operando hace bastante tiempo perfectamente? Con respecto a la educación, luego Agustina Vila, nuestra ministra, va a decirlo con más detalle. Pero lo que quiero decir es que estamos haciendo exactamente lo que habíamos anunciado y así vamos a continuar. Las novedades es cuántos municipios se encuentran en cada situación, que son situación de riesgo bajo, medio y elevado. Hoy tenemos 26 municipios en riesgo bajo. En esos 26 municipios, hace 2 semanas algunos, otros durante esta semana y otros en la semana que empieza el lunes que viene, se están reanudando las clases presenciales. Así que cuando nos vienen a decir que la provincia no quiere, si quiere, quiero hacer 2 declaraciones con respecto a esto, que me parece que ya las hemos dicho incontables veces. No es que están volviendo las clases. En la provincia de Buenos Aires, con 5 millones de alumnos y alumnas, nunca se detuvieron las actividades pedagógicas. Siempre hubo clases en la provincia de Buenos Aires. Siempre, durante todo este tiempo. Para eso hicimos plataformas digitales, las aulas virtuales del Bicentenario, para eso distribuimos 13 millones de cuadernillos y ese fue un esfuerzo que debo de vuelta agradecer a los maestros y maestras como a las autoridades, inspectores de nuestro sistema educativo. Un esfuerzo formidable, casi artesanal, vocacional, que permitió continuar sin presencialidad con el contacto pedagógico durante todo este tiempo. Pero en 26 municipios, en estos plazos que digo, ya está volviendo la presencialidad. Nunca como era antes, pero está volviendo la presencialidad para determinados grupos y en determinadas condiciones. Esto pasa en 26 municipios. La provincia de Buenos Aires tiene muchísimas realidades distintas. Somos 17 millones de habitantes en 300.000, más de 300.000 kilómetros cuadrados. No es lo mismo. Y esto es todo lo que tenemos que orquestar, implementar, analizar, sostener y coordinar. Y lo estamos haciendo. Tal vez algunas jurisdicciones quieren hacer bandera, marketing o anuncios. Nosotros venimos trabajando todo este tiempo para que con una realidad tan compleja, tan dispar, tan heterogénea, se pueda asegurar la continuidad educativa en las mejores condiciones posibles y al mismo tiempo cuidarle la salud a toda la comunidad educativa. Chicos y chicas, docentes, autoridades escolares, quienes hacen el trabajo de mantenimiento, limpieza de las escuelas y por supuesto sus familias también. Es algo fundamental que hemos hecho. 26 municipios de riesgo bajo, 82 municipios tenemos de riesgo medio. En esos 82 municipios, ya en muchos de ellos se han podido implementar actividades de revinculación al aire libre, pero en edificios, en espacios abiertos, pero adentro de edificios. Esto ya viene pasando. Son actividades de revinculación porque tienen
protocolos muy estrictos, pero permiten que se vean las caras, eso sí, siempre y cuando sea voluntariamente adoptado por las escuelas y por los estudiantes. No se puede obligar a alguien y no se hace en ningún lado del mundo tampoco. Entonces me parece que sobre esto se ha hecho tanto alboroto y tanto marketing que vale la pena aclararlo de nuevo. 82 municipios de riesgo medio donde se permiten, y ya venimos trabajando con actividades de revinculación, que no son clases porque no se puede dar clase en una sombrilla, pero son actividades de revinculación. También quiero decir, por último, en esta fase, que tengo de nuevo la satisfacción de que la provincia de Buenos Aires, con toda la experiencia que hemos juntado en este tiempo, con todo el trabajo que hemos hecho, hemos podido enviar equipos itinerantes de médicos y médicas a 2 provincias, la provincia de Neuquén y la provincia de Santa Cruz, que por la situación actual estaban necesitando. Y lo hemos podido enviar estas semanas. Me he comunicado con ambos gobernadores, con Alicia y con Omar, y hemos instrumentado una posibilidad que siempre que podamos disponerla va a estar para que la tome quien la necesite, porque hemos sido los que primero recibimos el embate del virus y los que hoy podemos decir de alguna manera que estamos en un camino de alivio. Por último, el segundo anuncio. Hoy a la mañana, como contaba recién el presidente, mantuvimos una conversación con el presidente Putin. Podemos decir, por fin, y ya con más precisión, que muy pronto vamos a tener una vacuna y que vamos a poder empezar con un plan de vacunación y vamos a poder empezar a terminar con esta pesadilla. Empezar a terminar con esta pesadilla. Obviamente, no es un anuncio que uno puede decir que de un día para el otro se acabó el coronavirus, ni mucho menos. Miren Europa. Segundo brote en Europa. Cuando fue el primer brote, allá por abril, tenían una cantidad de casos 10 veces menor que lo que está ocurriendo ahora. O sea que no solo hay una segunda ola, no solo hay un rebrote, sino que es tremendamente más extendido que lo que fue el anterior. Estos últimos días hubo 500.000 de casos de coronavirus en el mundo, cuando ya por abril eran 50.000 en un solo día. Lo que nos espera es un largo y complejo camino. Así que me voy a tomar un segundo más para hacer un repaso de dónde estamos y también cómo llegamos acá. Y lo voy a hacer todas las veces que sea necesario, sobre todo porque hay campañas orquestadas, preparadas, para tratar de demoler todo el esfuerzo, no que hizo este gobierno, sino que hizo esta sociedad y este pueblo. La primera cuarentena, la inicial, nos permitió fortalecer nuestro sistema de salud. Evitamos una inmensa catástrofe. No hay duda de que esto fue así. No hay duda. Hoy esas voces que gritan, protestan, también lo saben. Que la provincia de Buenos Aires era probablemente la región, la zona, la provincia, particularmente el conurbano, más complicada y más vulnerable para una pandemia. Por lo que recibimos y cómo lo recibimos, por la situación socioeconómica y por cómo se contagia el coronavirus. Evitamos una catástrofe de escala inimaginable. Y además que no es una fantasía ni una amenaza. Es algo que vimos por la tele, lamentablemente, que ocurría en países mucho más avanzados y desarrollados que la Argentina.
Fortalecimos el sistema de salud, pero también incorporamos conductas preventivas que hoy son rutina. Nos tomamos ese tiempo para aprender a usar un barbijo, a lavarnos las manos muchas veces por día, a saludar de una manera distinta a la que lo hicimos toda la vida, a guardar 2 metros de distancia. Leía un estudio el otro día, creo que salió en el diario La Nación también, que decía que la Argentina, en un estudio en 42 países, era el segundo en los países que menos distancia guardan por sus costumbres y sus hábitos, las personas cuando se saludan, cuando se hablan, cuando se juntan. Tanto con conocidos como con los que no lo son. Así que hemos tenido que prácticamente reeducarnos y reentrenarnos para hacer algo distinto a lo que siempre hicimos. Decía, dejamos de abrazarnos, dejamos el mate como costumbre social y lo hemos hecho la inmensa mayoría de los y las bonaerenses, pocas excepciones. También, junto con estos cambios en las actitudes preventivas, también el trabajo coordinado entre 135 municipios y el gobierno provincial. Ahora tal vez no se ve, pero quiero agradecer de nuevo a todos los intendentes, independientes, opositores, oficialistas, por el trabajo colectivo que hemos llevado adelante. Después, el heroico trabajo de los médicos y los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Porque sabemos ya las inmensas, sin antecedentes, ¿no?, inversiones que hicimos para ampliar las camas, para hacer las obras, para traer los insumos de allá desde Shanghái, desde la otra punta del mundo en tiempo récord. Lo que puedo decir hoy, lleno de orgullo, es que aseguramos un respirador y una cama para todo aquel que lo necesitó. Y que en mi provincia ningún médico, ninguna médica tuvo que elegir a quién le sacaba el respirador para ponérselo a otro. No ocurrió. Y parecía imposible de evitar. También, mientras tanto, impulsamos y habilitamos todas las actividades especialmente productivas y que eran necesarias para sostener el movimiento de la sociedad, aquellas que eran esenciales. La provincia de Buenos Aires alimentó, produjo medicamentos, produjo insumos para todo el país. Y lo hicimos durante toda la pandemia, durante toda la cuarentena. También aumentamos las ayudas sociales, los subsidios, pero también la asistencia a las empresas. Tanto la Nación y junto con la Nación como la provincia. Triplicamos la ayuda a 1.722.000 chicos en los comedores escolares. Y podemos decirlo que lo hicimos para todos los sectores. Recibieron algo. Desde aquellos que estaban en una condición de vulnerabilidad hasta grandes empresarios que tuvieron dificultades para sostener el vínculo laboral con sus trabajadores. Los más humildes y también grandes empresas. El apoyo del Estado llegó a todos, o pretendió hacerlo. Obvio que no fue todo el que se necesitaba porque estamos viviendo una de las crisis más grandes, pero simplemente pensemos qué hubiera pasado si no llegaba el ATP, si no llegaba el IFE, si no teníamos los comedores escolares, los programas para la cultura, si no teníamos el trabajo que se hizo con todos y cada uno de los sectores. Tratamos de llegar a todos los y las bonaerenses. Tomamos las decisiones rápidas desde el Estado porque sabíamos que esto no era un problema que iba a solucionar la famosa mano invisible del mercado. No lo iba a solucionar. Simplemente, no iba a dar un IFE, no iba a dar un ATP, no iba a alimentar a través de los comedores escolares, no iba a mejorar el hora 12
no iba a trabajar sobre los precios, no lo iba a hacer en medio de una pandemia la mano invisible del mercado. Y con el mismo criterio hemos decidido que la vacuna para el coronavirus no va a ser una mercancía que se venda en nuestra provincia ni en nuestro país. Entendemos que la salud es un derecho. Por lo tanto, en esta situación estamos diseñando en la Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires un plan provincial público y gratuito de vacunación contra el COVID. El otro día convocamos a quienes quisieran ser voluntarios para acelerar esa vacunación. La solidaridad sigue funcionando en nuestra provincia. 13.000 inscriptos para voluntariamente ayudar en el trabajo de vacunación, que va a ser un despliegue logístico inmenso. Un esfuerzo que va a hacer el Estado, el Plan Provincial de Vacunación contra el COVID público y gratuito. Va a marcar un antes y un después. Por supuesto que es un camino. Por supuesto que se va a empezar por los sectores que más urgentemente hay que proteger. Trabajadores esenciales de la salud, de la seguridad, a los que extiendo el enorme agradecimiento, aquellos que en la educación tengan que, o puedan o quieran, trabajar con nosotros en el plan de vacunación, que también hemos decidido que se va a llevar adelante en edificios escolares. Este anuncio nos habla del futuro. No va a ser inmediato. Y tampoco es invulnerable. Va a ser un proceso, pero es una etapa totalmente distinta. Nos permite proyectar para el año que viene, un año mejor que este, la presencia de la vacuna. De nuevo, miren Europa, que pensaron que había terminado la pesadilla y la tienen y en peor proporción. A partir de la noticia de la vacuna rusa, se dijeron muchas cosas. No voy a entrar ahora en discusiones sin sentido y menos todavía responder provocaciones. Me parece infantil. Me parece infantil. Quiero pensar que no hay mala intención. Quiero pensar que los que cuestionan sin información simplemente la buscarán, se informarán y cambiarán su parecer. Nosotros creemos que hablar de vacunas es hablar de millones de personas que hoy no tienen un producto de la ciencia para conseguir la inmunidad. Lo único que tenemos es la distancia, los protocolos o contagiarse, pero contagiarse no es una forma de vacunarse, es una forma de enfermarse. Hay quienes tienen muchísimo riesgo. Luego de los esenciales pasaremos a aquellos en los que el COVID ha hecho estragos. Los que por la edad o por la situación de salud precedente están más expuestos a un desenlace tremendo o hasta fatal. Quiero creer que nadie puede estar contra eso. Y quiero decir también, para aclararlo, que hace meses, ni bien se supo que había varias vacunas que estaban entrando en la última fase del proceso y que había varios países que iban a adoptar esquemas de emergencia para poder vacunar en medio de la pandemia, ni bien nos enteramos de esto, empezamos a contactar a todos los productores y proveedores de vacunas, norteamericanos, ingleses, chinos, rusos, a todos. El único objetivo era conseguir una vacuna segura y una vacuna eficaz lo antes posible y en cantidades suficientes. Ese era el único objetivo.
Así que gracias a ese trabajo incansable, hoy podemos anunciar que probablemente tengamos muy pronto dosis como para aproximadamente 6 millones de bonaerenses, lo cual es un cambio total en el panorama. Pero no puedo dejar de decir lo obvio: la aplicación de una vacuna bajo un esquema de emergencia va a ser voluntario y con consentimiento de quienes la reciban. No tengo duda que ante la desesperación y la angustia, y sabiendo que son vacunas que van a pasar un proceso de aprobación por parte de los organismos competentes, vamos a tener muchísimos, como está ocurriendo en todos lados. No sé a quién se le ocurre pensar que una vacuna puede tener ideología. Acá de lo que se trata es de empezar a encontrar un camino de solución. Después de estos meses de zozobra, de desesperanza, de angustia, empezar a encontrar un camino de solución que va a estar también plagado de obstáculos. Es un proceso, pero es totalmente distinto disponiendo de una vacuna inicialmente para los que más la necesitan. Ahora sí quiero decir, ¿bajaron los casos? Sí, vienen bajando. ¿Va a haber en el horizonte una vacuna? Sí, va a haber una vacuna. No nos descuidemos. Lo pido encarecidamente. No bajemos los brazos. No nos descuidemos. Sería casi tonto, sabiendo que ahora sí tenemos ahí adelante la posibilidad de vacunarnos. Hoy dejemos los cuidados. Hoy dejemos las distancias. Hoy dejemos los protocolos. ¿Qué pasa con alguien que teniendo ahí cerca la vacuna se contagia, se enferma? Evitémoslo a toda costa. Y esto atañe a toda la sociedad. No solo a los que son población de riesgo, a todos. Es el momento para terminar de bajar la curva, no para relajarse. Ahora sabiendo que nos espera la vacunación. Le quiero decir, para terminar, al pueblo de la provincia de Buenos Aires: somos un pueblo que está resistiendo una de las peores crisis de la historia. Hoy falta menos para poder salir de esta situación, para volver a abrazarnos y para poder festejar. Les pido de nuevo paciencia, solidaridad, conciencia, compromiso para que salgamos de esto del mejor modo posible. Muchísimas gracias.